pues bienvenidos, queridos hermanos todos, un gusto que nos acompañen. Vamos a dar el inicio de esta charla el día de hoy con nuestra ponente, nuestra invitada. Ella es Lisette Luzbela García Solano. Bienvenida, querida hermana. Y bueno, pues le damos la palabra para este tema tan interesante de mujer consciente. Adelante, por favor. Muchas gracias por esa presentación. A veces surge que hace uno muchísimas cosas y no se da uno cuenta todo lo que va realizando. Muchas gracias por compartir mi experiencia. Y pues me da mucho gusto estar con ustedes. Desde que me hicieron la invitación, fue para mí y este tema de mujer consciente, ahora con el tiempo ha sido el ir explorando desde el nacimiento, desde eso que sucede, que nos permite reconocer a la mujer como ese ser que da muchísimo, que da de sí para cuidar y proteger a los demás, y que a veces se olvida de sí misma. Entonces, parte de las experiencias que les pueda ir compartiendo es como ese recordatorio de todo lo que podemos hacer para que eso que hacemos sea no solamente para nutrir a los demás, sino también para nutrirnos a nosotros mismos. Entonces, pues vamos a empezar a abordar este tema con algunas parte de este tema, de ir abordando eh, este tema a través de estas experiencias de vida, como lo es el yoga, como una forma de trabajar integralmente, tanto el físico, el cuerpo, la mente, y a través de esa experiencia, más de 22 años impartiendo clases, entonces como les decía, el hecho de que la mujer empiece a cuidar de sí misma, no solamente de los demás, que es algo que surge tanto culturalmente, tanto de cierta manera, como es algo que no surge fácilmente, nos puede también dar. Entonces, como les iba compartiendo, este tema lo he ido trabajando, lo he ido desarrollando. Y cuando me hicieron la invitación fue muy interesante como voltear a ver todo lo realizado. Y parte de esa experiencia, desde el estudiar la carrera de psicología, a la par estar practicando yoga como una forma de complementar ese trabajo que se va realizando, pues me permitió entrar en ese contacto con muchas mujeres, desde mujeres a través de su práctica de yoga, de la meditación y del proceso terapéutico. Y a la larga, conforme fueron pasando muchas experiencias, el, el empezar a trabajar también con las mamás embarazadas, y a su vez empezar a ver mucho más atrás, qué es lo que sucede, en qué momento eh, la mujer, o nosotras como mujeres, perdemos de vista eh, esa, ese estar conscientes. Eh, Ahorita les comentaba el hecho de cómo se nos facilita cuidar de los demás, cuidar de que física y emocionalmente los demás estén muy bien, y a veces dejamos de lado nuestro cuidado en cuanto a nuestras decisiones, nuestros gustos y cosas que nos permiten avanzar o crecer en muchos aspectos. Quizá estamos ayudando a crecer a los demás, pero quizá estamos como dejando un poquito de lado eh, nuestro, nuestra expansión en muchos aspectos. Entonces, me comentaban que
parte importante, sería importante platicarles de la experiencia de los nacimientos y cómo fue que la vida me fue llevando hacia ese punto. Al estar trabajando a través de la práctica de yoga y fui invitada a empezar a trabajar con las mujeres embarazadas en contexto, en centros educativos, y fue para mí una gran sorpresa el ver que las mujeres están dispuestas a, a darse ese tiempo que a veces se nos olvida y que a través de esa experiencia, pues también estamos facilitando el proceso también de esa vida que va creciendo dentro de las mamás. Entonces, la vida me dio la fortuna de poder compartir con muchas mujeres en esa experiencia del embarazo y de los nacimientos. Y eso facilitó el proceso de acompañar, hacer ese acompañamiento desde los primeros meses de embarazo y culminar con el nacimiento. Entonces, y a su vez, ir acompañando a las mujeres en todo el proceso también de crecimiento de sus hijos. Eh, Ahorita les iré compartiendo un poco más, pero me gustaría saber si tienen en algún determinado momento alguna pregunta, o lo pueden escribir en el chat o me pueden, de repente, en determinado momento, hacer eh, una, una pausa para compartirles cosas específicas. Entonces, como ahorita les comentaba, para mí el empezar a trabajar desde el embarazo fue una experiencia muy gratificante, desde el acompañamiento en esos momentos en que la mujer está permitiendo que en su cuerpo crezca una vida y, y cómo va transformando la vida de ella misma y se va preparando para ese cambio de vida eh, en muchos aspectos, física, emocionalmente, mentalmente. He tenido la fortuna también de trabajar con una partera en donde la experiencia es lo más natural, pero no perdiendo de vista que es importante las decisiones que las mujeres toman al momento de decidir en cómo van a ser su bebé, eh, esos cuidados que va, que va a recibir su bebé y el tipo de crianza y todo lo que conlleva el traer una vida, el llevar una vida internamente y traerlo o compartir esta experiencia de vida, ¿no?, con otro ser. Entonces, el hecho de eh, permitir como seres humanos hacernos conscientes de este proceso que es natural y no perder de vista eso que es importante, nuestra fuente de energía. Tenemos una fuente de energía que eh, puede ser, la vamos alimentando, que es aquello que vamos realizando y cómo lo vamos realizando, pues nos permite saber en qué momento esa fuente de energía hacemos uso para realizar cosas que son como el impulso para realizar cosas que nos alimentan, que nos nutren, que nos permiten ser partícipes de esta experiencia, permitiendo que también las personas con las que nos relacionamos también compartan esa energía o esas experiencias. Hasta aquí, no sé si voy muy rápido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Liz, qué gusto que esté aquí con nosotros. Sí, el día de ayer a las 4:30, hablando de nacimientos, yo muy contento porque nació, eh, un nieto
que pues trae todo, trae todo lo de la era del acuario. Y mi hija, este, sí que nos aconsejara o que nos dijera, qué cuidados, debe de tener, en este caso, mi hija, que apenas el día de ayer, y fue cesárea. A mí me hubiera gustado que fuera parto natural consciente, pero bueno, fue cesárea. Usted que ya tiene la experiencia, ¿qué recomendaciones, nos da en este caso, para mi hija, que deba de seguir, Liz? Sí, en el caso de cesárea, como es un procedimiento que su recuperación es completamente diferente a un parto natural, pues conlleva más cuidado. Y tanto en un proceso natural es toda una cuarentena lo recomendable que la mamá tome tiempo, esa pausa también para procesar esos cambios que se van realizando. Algo que yo les digo a las mamás embarazadas es que desde esos 9 meses son para ir preparando el terreno de todo lo que va a suceder después del nacimiento. Entonces, tanto física, emocional, mentalmente. Entonces, después del nacimiento, está ese periodo en el cual el bebé ya está afuera, necesita ese cuidado, necesita ese calor, necesita esa atención y esa contención de la mamá. Entonces, lo, lo, lo que yo recomendaría o lo que dentro de mi experiencia es recomendable es facilitarle a la mamá pues ese apoyo en las cosas que son básicas, porque ese proceso requiere energía, requiere tiempo, requiere mentalmente estar ahí. Todo aquello que el bebé se va ajustando, se va adaptando. A diferencia de todos los mamíferos que coexisten en este mundo con nosotros, eh, el ser humano necesita ese abrazo, necesita esa contención, ese calorcito, ese apapacho también. Entonces, requiere tiempo, requiere energía. Y para las mujeres puede ser retador si se exige laboralmente o si está con ese pendiente de que tengo que empezar a trabajar o de que tengo pendiente esto, de que mi casa no está como a mí me gusta. Entonces, ese tipo de cosas, pues podemos contribuir o ayudar o simplemente el que voy a comer. Eh, en mi caso, que he tenido la fortuna de trabajar con parejas, vamos preparando a la pareja para que vaya apoyando en ese momento. Y a su vez cuando se van involucrando desde antes, pues son los mayores ayudantes y de alguna manera hacen más fácil el proceso, porque aunque pareciera no ser eh, tanto, pero sí lo es porque todos los sentidos están enfocados en el bebé. Entonces, que la alimentación, que el descanso, esos pequeños descansitos que es todo un reto en esa etapa y tener paciencia porque aparentemente el mundo sigue y la mamá es como si estuviera en una burbuja. Y a veces puede ser, sobre todo ahorita con las redes sociales, que es como todo sigue, todo avanza, y siento como que todo se pausó. Entonces, el ser pacientes, el también preguntarle a la mamá qué necesita y sobre todo, como ahorita lo decía maestro, el hecho de que una cesárea es una cirugía que requiere ese cuidado y poco a poco no hacer esos esfuerzos, sino ser pacientes, aunque no veamos las cosas como nos gusta del todo, pero también es un tiempo, es temporal para darle al cuerpo ese espacio para que se recupere, para que regrese a su centro. Y, por ejemplo, en el caso en nuestra cultura,
las parteras mayas tienen un, un procedimiento en el cual hacen un masaje y un baño de hierbas, en el cual es como una recordadita, una ayudadita para regresar al centro, para que se sienta de nuevo esa conexión con el cuerpo, porque en el embarazo la mujer va abriéndose a la experiencia, el vientre crece, el cuerpo va cambiando, pero es tan maravillosa la naturaleza que después del nacimiento el cuerpo regresa a su centro, pero lleva su tiempo y tenemos que ser pacientes. Entonces, en el caso de ese masaje o ese baño de hierbas que ayudan a desinflamar, que ayudan a que la mujer sienta ese calorcito del agua, ese aroma de las plantas, a conectar de nuevo con la tierra, conectar de nuevo con su cuerpo y conectar con ella misma, porque es otra experiencia completamente diferente. Y una frase que me ha encantado mucho es que no solamente va a parir a su bebé, se pare a sí misma, ella misma se está dando un nacimiento, porque nace una forma diferente de ver las cosas. Y cada experiencia al tener cada experiencia, aunque hayan tenido uno, dos o tres, cada experiencia va a ser distinta. Entonces, cada experiencia va a permitir que la mamá nazca de nuevo, renazca. Entonces, sí sería interesante primero preguntarle qué necesita, y sobre la marcha ir acompañándolo. Y pues darle ese, pues esa opción de ese masajito. Nos ha tocado, en mi experiencia, que ese masajito no solamente lo hemos dado para las embarazadas, en este caso ahorita que después del nacimiento, eh, sino mucho tiempo después. Es como para regresar al centro. Se utilizan rebosos, se utilizan aromas y algo que aprendí en psicología transpersonal es cómo el ser humano reconoce los rituales o ese procedimiento mental de empezar a hacer cosas para prepararse a lo que viene. Entonces, es como una forma de preparar a la mente a las experiencias nuevas. Entonces, yo sugeriría eso. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Liz, muchas gracias. En cuestión de alimentación, Liz, pues la idea también es de que vaya cambiando ahí la alimentación, ¿verdad? Desde niños. ¿Usted qué le recomienda? ¿La leche materna? O algún sustituto desde su experiencia? ¿Cuál sería su recomendación? Sí, lo recomendable es, bueno, ahorita ya la OMS recomienda como mínimo los 6 meses de lactancia, como mínimo, pero ya es así como ya lo toman en cuenta, pero eh, lo mínimo que yo considero que debería de ser sería 1 año, pero de ahí mamás que se abren a la experiencia, pues llevan hasta más tiempo. Es interesante el tema de la lactancia. Yo no me he adentrado tanto en ese aspecto, pero para mi sorpresa, las expertas en lactancia duran años en formación porque es un tema aparentemente sencillo, pero es bastante complejo. Que incluso para las expertas en lactancia no hay casos complicados. Sí, no hay casos difíciles, hay casos un poquito complicados, pero hay formas. Entonces, es interesante la naturaleza, cómo desde el momento en el que nace el bebé, eh, el calostro, como esa primera vacuna, como esa primera eh, forma de proteger el cuerpo del bebé, porque eso es lo que necesita en ese momento, y poco a poco la leche
materna va cambiando porque va cambiando de acuerdo a lo que necesita el bebé. Incluso van creciendo los bebés y la leche tiene una consistencia diferente. Entonces, eso permite que el niño tenga las vitaminas, los minerales que requiere para su crecimiento. Y la idea y se rompen esos paradigmas de que el niño no está tomando lo suficiente, entonces vamos a complementar esa alimentación, y es un grave error porque el estómago del bebé cuando nace es como del tamaño de una nuez pelada, entonces es muy pequeñito, se va a llenar fácilmente, y las primeras semanas va a requerir que el bebé sea alimentado cada cierto tiempo, como muy constante. Y conforme vayan avanzando las semanas, el estómago va creciendo poco a poco, pero va requiriendo más. Entonces es también interesante ver cómo el proceso, la naturaleza es maravillosa, y a veces el entrar en contacto con otra fuente de alimentación, pues también ahí tenemos como la respuesta de por qué hay muchos niños con alergias, o con cierta inclinación a comer cosas dulces. Entonces, de alguna manera, la lactancia materna yo considero que es una excelente decisión, aparte de que, por ejemplo, en el caso de cuando suplementan desde un principio la lactancia materna, en lugar de ser de manera natural, con fórmula, pues todo lo que permite que el bebé tanto facilite la articulación de las palabras, se vaya madurando, todo el proceso para ser amamantado, y prevenir infecciones y demás, pues se va desarrollando. Entonces, el amamantar también tiene una intención tanto física, emocional, mental y espiritual también. Entonces, creo que el poder ver más allá de eso que nos venden, la mercadotecnia hace, pues nos permite también darnos cuenta de que muchas cosas que hacemos ahora las hacían antes, pero no con ese conocimiento o ese fundamento o esa evidencia de que es algo que nos ayuda muchísimo. Espero haber contestado esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema? Bueno, a mí me gustaría preguntar, bueno, sin duda el papel de la mujer es muy importante en todos los tiempos, en la familia, en la sociedad, pero a veces no se es consciente de ello. En esta época en donde vemos un mundo lleno de actividades, donde las comunicaciones son pues muy fuertes, muy constantes, y si bien la mujer tiene un papel fundamental en la familia, en el hogar, en la sociedad, eh, el día a día, el exceso de actividades, el enfocarse en la crianza de los hijos, de pronto se pierde y se envuelve en todo esto, ¿no? Que si bien es importante, también requiere de que ella se dé cuenta de su labor, porque la mujer nutre el hogar y no solamente hablamos de alimentos, sino de todo lo que conlleva la parte emocional, la parte de la crianza, etcétera. ¿Qué les puedes recomendar a las mujeres para que dimensionen el papel que tienen, sobre todo en estos momentos? Porque es un tema de siempre, ¿no? No es un tema que debiera ser importante ahorita, es un tema de siempre. Pero en estos momentos, ¿qué les pudiera recomendar para estos tiempos modernos? Sí, algo que surge es perder de vista eso que es importante. Nos centramos, nos enfocamos como en todo lo que sucede afuera, en todo lo que necesitan de nosotros, y dejamos de lado esa parte importante que está en nosotras. Entonces, el hecho de darnos cuenta que
tenemos como una fuente de energía que natural o interna. Entonces, el hecho de ir alimentando esa energía, esa fuente de energía, y a veces cuando hacemos mucho hacia afuera, vamos agotando esa fuente de energía. Y tanto puede ser en el trabajo, tanto puede ser en el cuidado de los hijos, de la pareja, de las amistades, como en muchos aspectos, con quienes nos relacionamos. Y entonces vamos haciendo las cosas ya sin esa fuente de energía natural. Yo creo que sería importante el, el empezar a observar. Hay 4 palabras que han sido para mí muy interesantes para empezar a plantear esto. El empezar a observar, el respirar, el, el fluir y, y el permitir que todo esto que esté pasando, darte cuenta que no dejas de ser tú. Dicen que no somos lo que nos sucede, sino cómo resolvemos lo que está pasando, sin dejar de ser tú. Entonces, creo que el a veces dar y dar de más también limita el crecimiento de los demás. A veces por tener control o porque así nos acostumbramos o porque consideramos que de cierta manera en algún determinado momento eso que damos pues va a regresar de alguna manera. Pero yo creo que cuando damos, pero sin perder de vista el, el ser humano que somos, nos permite como dar aquello que se da, pero en las mejores condiciones. Y a veces nos excedemos dando en dar sin tener como una fuente o una, algo que abastezca esa energía. Entonces, no estamos dando nuestra mejor versión, sino estamos como dando no todo lo que podríamos dar en cuanto estamos en contacto con quienes somos. Entonces, siento que voltear a ver hacia dónde estamos dirigiendo nuestra energía y, y también voltear a ver eso que nos hace sentirnos contentos, alegres, que nos permite sentirnos plenos. Es también una manera de enriquecer de esa fuente de energía, de que no nos agotemos, no dejar de lado eso que te hace sentir plena, satisfecha, que disfrutas, que no cuesta tanto trabajo. Y pareciera lo opuesto, que con el paso del tiempo hacemos todo todo lo que consideramos que deberíamos de hacer o que nos han dicho y entonces, bueno, hay que hacer eso, pero dejamos de lado una parte bien importante que es, estamos en esta experiencia y tenemos cualidades, cada persona es diferente, cada persona tiene una esencia, pero también habilidades que va desarrollando con el paso del tiempo. Hay unas que vienen de nacimiento y hay otras que se van desarrollando. Entonces, no perder de vista eso y de eso que te enriquece y eso que te hace sentir en plenitud para poder compartir lo mejor de ti, para que ese cuidado no se convierta en esa sobreprotección de los demás, porque tanto puedo nutrir al otro con con lo que voy observando que requiere y también me voy nutriendo a mí. Entonces siento que el empezar a preguntar hacia dónde estoy dirigiendo mi energía, hacia dónde estoy enfocando toda mi atención y cuál es el sentido de enfocar esa atención. Que me pongan después atención a mí o que digan de alguna manera regrese esa atención hacia mí, pues yo creo que en lugar de
facilitar llegar a ese punto que tú quieres llegar, pues te aleja. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos como esa facilidad de nutrir, de compartir, de incluso hasta cambiar la vibración de ciertos lugares o momentos, pero cuando estamos muy conectadas con nosotras mismas, cuando racionalizamos demasiado y no escuchamos esa intuición o ese lado emocional está como desequilibrado, pues es factible o es más fácil que nos desorientemos, pero dar a encontrar ese equilibrio, pues hacer desde cosas físicas. El yoga es una gran herramienta para poder movilizar eso que se queda en el cuerpo. Emocionalmente, las emociones las vivimos y las vivimos determinados momentos. Es un determinado tiempo que vivimos las emociones y nuestros pensamientos van alimentando esas emociones. Y a veces también las inhibimos y se quedan registradas en el cuerpo, pero darnos la oportunidad de movilizarlas y sacarlas, no negarlas, sino movilizarlas y dejar que salgan a través de qué, a través de la danza, a través de la práctica de yoga, a través de movimiento específico, el que más te guste, el que más te vibre, eso va a ayudar a movilizar esa energía. Otra cosa que puede ser es a través de escribir, a través de lo que escuchamos también, incluso de cantar, que puede facilitar y movilizar esa energía, porque a veces esa energía sale y no somos conscientes de hacia dónde se dirige, hacia dónde estamos canalizando esa energía, y por qué de repente me siento tan agotada o tan cansada, o qué tanto tiempo queda para mí. Entonces, el escribir, el cantar, el bailar, el hacer la práctica de yoga, pues facilita ese proceso. Va más allá de lo físico para mantenernos físicamente saludables, sino es física, emocional y mentalmente, porque en el caso de la práctica de yoga, pues permite escuchar ese diálogo que a veces está interno, o esa voz interna que a veces la escuchamos y nos sorprendemos porque o nos juzgamos, o nos criticamos, o nos frenamos, nos limitamos, o también podemos ver lo contrario, el que nos impulsamos, nos motivamos, o incluso nos abrimos a experiencias nuevas. Entonces yo considero que el empezar a voltear a ver hacia dónde estamos dirigiendo nuestra energía puede ser una buena forma de empezar a ser conscientes de hacia dónde quiero crecer y hacia dónde y cómo lo voy a hacer. Entonces, espero haber contestado la pregunta. Sí, muchas gracias. De hecho, eso que mencionas me parece muy interesante porque de pronto las mujeres tenemos mucho a darnos a los demás, demasiado a los hijos, al esposo, a la familia, al trabajo, y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Y tan importante es eso que mencionas, de sentirnos bien, de canalizar todo esto para poder estar mejor y proyectarnos mejor hacia la sociedad, hacia los demás, y sin sentirnos culpables. Esto es algo muy importante que acabas de mencionar. Mira, están pidiendo la palabra y en un momentito más leemos comentarios del chat. Adelante, Ami. Muchas gracias. Buenas noches. Una pregunta para la ponente. ¿Qué opinas sobre los partos en el agua? El parto en el agua que ha estado tan de moda, sobre todo en los años 70, que había más liberación y todo eso, se pusieron de moda los partos en el agua. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué ventajas tiene? En fin, ¿qué opinas sobre un parto en el agua? Ok. Pues les comentaba acerca de mi experiencia como educadora prenatal y como dula.
mi primera experiencia de acompañar a una mamá fue precisamente en un parto en agua. Y fue, yo ya tenía cierto tiempo acompañando a la mamá, dándole clases de yoga, y cuando me invitan a la experiencia, al nacimiento, porque la mamá pidió que yo estuviera, para mí fue así como de sorpresa. Tenía ya cierta formación, pero vivir la experiencia es completamente diferente. Entonces, al momento de estar ahí, me di cuenta de cómo es importante para la mujer confiar en su cuerpo, porque creo que el 90 y, yo creo que el 97% de una experiencia más conectada con el cuerpo o más agradable es de esa conexión con el cuerpo, porque las mujeres se perciben poderosas, las mujeres se perciben de una manera completamente diferente. Y es como esa fuente de energía. En realidad, energéticamente es una forma completamente diferente. Es ver a la naturaleza en su máxima expresión. Y en el caso del agua es el elemento conocido para el bebé. Es el elemento en el cual ha estado por tantas semanas y pues incluso hay bebés que hasta se tardan cuando es primera vez, semana 40, 41, ya casi llegando a las 42 y las mamás ya están estresadas. El bebé está tan a gusto en ese ambiente y claro, su pielecita tiene esa protección para estar en esa agua, entonces al momento que sale es un ambiente conocido. El agua está a la temperatura corporal, a unos 37 grados, entonces siempre tiene que estar cuidada en la temperatura del agua. Y para la mamá en el agua es más fácil moverse, es más fácil acomodarse, incluso adoptar posiciones que pueden facilitar el proceso del nacimiento. Y cambia la perspectiva de que solo boca arriba en posición supina puede nacer un bebé, que es la posición más complicada. Me ha tocado que las mamás al momento de parir en agua se recargan, se paran, abren un poquito el compás de sus piernas, abren el compás de sus piernas y pueden nacer, su bebé nace en esa posición. Otra posición que adoptan es 4 puntos y es una posición cómoda para la mamá. Entonces, yo siento que es el ambiente más amigable para el bebé. Y hay una duda que a veces tienen porque en los momentos en que me ha tocado dar cursos, es como que, el bebé no se contamina, el bebé esto, el bebé el otro. No, se tienen cuidados previos a un parto en agua, sobre todo en mi experiencia ha sido más en casa. Entonces se tienen cuidados previos tanto del agua, tanto de la alberca, tiene que tener una funda especial, el lugar, la habitación tiene que tener ciertas condiciones para que entonces sea un lugar idóneo. No es como algo improvisado, pero sí ha surgido que de repente los bebés nacen así de momento. Pero de momento relativo, porque el trabajo de parto no es tan rápido. Entonces, y en el caso del parto en agua, yo creo que es el elemento o la forma de nacimiento más amable tanto para la mamá como para el bebé. Me ha tocado ver que en algunos países hasta el papá se mete también a la alberquita y reciben los dos a su bebé. Y en mi caso, al estar acompañando, pues la participación del papá desde todo lo que se tiene que tener, las adecuaciones que se tienen que tener para recibir a un bebé así, en ese momento, en ese lugar, pues el papá es el más preocupado porque todos los detalles del agua, esto, lo otro. Entonces, es un ambiente en el cual también todo se prepara. Entonces siento que es amable para la familia en sí. Y es un momento, hay una teoría muy, muy, muy bonita, muy interesante. Debra Pascali habla acerca del parto orgásmico, en donde dice o menciona, y también Michelle Oden lo recalca, de cómo
en el ambiente más íntimo, en el ambiente más cómodo, en el ambiente más acogedor, puede la mujer generar endorfinas, oxitocina, la melatonina, para que pueda entonces nacer de una manera más amable al bebé. Entonces, tanto el proceso del bebé de nacer es algo natural, es algo que él está haciendo su trabajo de salir al mundo. Y mamá puede apoyar a bebé con las posiciones, con la respiración. Y es resignificar las contracciones, porque muchas veces las mamás luchan con sus contracciones de me duele, ya no quiero sentir el dolor. Y el dolor no es igual a sufrimiento, el dolor es algo que te va guiando para poder abrir espacio. Entonces, al momento que la mamá resignifica el concepto o la idea de la contracción, pues facilita el proceso del nacimiento. Y ese trabajo que ha hecho el bebé, que se dice que también está haciendo sus conexiones neuronales, entonces es un trabajo de todos. Entonces yo creo que es la manera más amable y amorosa y física, emocional y mentalmente para la familia, el que nazcan los bebés en parto en agua. Incluso mamás que han tenido experiencias de cesáreas o partos en hospital, cuando viven la experiencia de un parto en agua, dicen, no, o sea, no sé, me estaba perdiendo de todo esto. Porque lo que sucede es que la partera o la dula están al pendiente de ella, entonces ella se siente apapachada, se siente escuchada, se siente respaldada, entonces es más fácil la experiencia de nacimiento. Espero haber podido contestar tu pregunta. Sí, puro amor en ese parto, puro amor y pura intención, ¿verdad? De traer a ese bebé de la manera más amigable. Aparte, bueno, la mamá produce esas hormonas, la oxitocina y endopaminas y demás, y se necesitan menos extraerlas de métodos artificiales, médicos, fármacos y demás. Entonces, ahora sí que es una manera muy bonita de venir al mundo. Muchísimas Sí, gracias. gracias, muchas gracias. Hay un, sí, hay un ¿Sí? comentario en el chat. Nos dice la hermana Getúlce Miriam, dice, nosotros los médicis tradicionales, después del parto, damos baño posparto y hacemos lo que llamamos cerrado de cadera con rebozo y cerrado de cuerpo con rebozo, sobre todo si es parto natural. Si no, esperamos un poco más de la cuarentena y siempre sugerimos la lactancia. Y continuo arropo, amor, seguridad de madre a bebé y de papá y de ambos. Y la alimentación poco a poco, según condición, salud, fortaleza del bebé. La doula y la partera juegan ambas un papel muy importante, sobre todo donde no hay otros servicios. Y la doula con su acompañamiento, donde no se tiene cerca a la familia en embarazo, parto y posparto. Y bueno, tenemos otro comentario, dice, continúa, dice, puedes bailar, cantar, yoga, etcétera, y claro, mueves energía, pero sin un estado de conciencia realmente, será difícil que puedas manejar sanamente esos pensamientos y que crean sentimientos y emociones. A veces dañinas que se somatizan en el cuerpo y a veces crean enfermedad de leve a grave. Por eso, un guía, un maestro, una maestra adecuados a quienes recurrir ayudan a centrarnos y templarnos poco a poco y madurar con más conciencia nuestras etapas de vida y los momentos fuertes cuando todo ser humano las deba vivir y trascender. Gracias, hermana Miriam. Gracias, Miriam, por tu comentario. A ustedes, gracias. Claro, y ahorita que les decía acerca de los baños, qué bonito que lo compartieron, es importante como ese acompañamiento en cualquier etapa de la vida y darnos cuenta qué nos hace sentirnos con esa vitalidad, con esa energía. A veces entre más rutina, entre más tengo que en lugar de quiero hacer, el empezar a observar hacia dónde me estoy dirigiendo
pues es una manera de observar hacia dónde me estoy enfocando y una manera de voltear a ver qué es lo que puedo hacer para sentir sentir plenitud, sentir esa energía de vida y poderlo transmitir a los demás, que a veces es normal que se nos olvide, pero no debemos de hacerlo como tan cotidianamente. Es como importante generar esa conciencia y sobre todo ahorita que mencionaban esas bases para crecer, es importante tener bases y aquello que me arraiga, aquello que me permite sentirme con seguridad, tomarlo en cuenta para entonces poder crecer. Y habrá cosas en la vida que uno voltea a ver y diga, bueno, esto cumplió su función y ya estoy listo para dejarlo atrás. Y habrá nuevas formas, nuevas ideas, nuevas perspectivas de las cosas, nuevas creencias que me permitan vivir la experiencia de una manera diferente. Quizá en ese momento en que sucedieron cosas, las abordé de determinada manera porque no tenía el conocimiento suficiente, pero en este momento lo veo de esta manera y empezar a abrirse a nuevas formas, porque creo que la vida nos brinda esa facilidad. Y entre más nos cuestionemos, es también una manera también de reconocernos, de no perdernos de vista. ¿Alguna pregunta más? Sí, si hay alguna otra pregunta, queridos hermanos, hermanas. Bueno, no hay más preguntas. Son las 9 de la noche, estamos ya en tiempo. Muy interesante el tema. Antes de cerrar esta charla, y bueno, la invitación queda abierta para que nos... hay otro mensaje, vamos a checarlo por acá. Y dice, nos dice, acá en Oaxaca el temazcal más real y el torito en los pueblos originarios está vivo. Bueno, no sé si estoy... ok, perdón, es que viene más información. Dice aquí, estamos aquí checando, disculpen un momento. Dice, sí, bueno, nos decía que acá en Oaxaca, ella en Oaxaca, el temazcal más real y el torito en los pueblos originarios está vivo y es obligado después del parto y acompañada por su familia. Esto ocurre en Oaxaca. Bueno, muy interesante el temazcal después del parto. Claro. Y bueno, Liz, antes de cerrar la charla, bueno, nos gustaría que cerraras la charla con algo que nos quieras recomendar a las mujeres, que nos quieras dar un consejo a todas las mujeres que estamos viviendo estos tiempos modernos, estos tiempos tan rápido, que muchas de ellas trabajan y que tienen que estar con la familia. Si bien ya dijiste que es importante darnos un tiempo, dedicarnos un tiempo, pero a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Como pareciera. Algo que tú quieras recomendar o darnos como un mensaje final, y claro, con la invitación, ¿verdad? Para tenerte nuevamente con nosotros, para que nos compartas más de tu saber tan importante y de tu experiencia, sobre todo en esta parte con la mujer. Y bueno, ¿qué nos quisieras decir para cerrar esta charla el día de hoy? Bueno, el empezar a observar, yo creo que es una parte fundamental, el no perdernos de vista, el observar cómo me estoy sintiendo, qué estoy sintiendo, qué reconozco de esto que está pasando, porque muchas veces consideramos, incluso hasta nos volvemos adivinos de lo que quizá, adivinas de lo que quizá a lo mejor va a querer la otra persona por lo que pensamos, entonces nos saturamos de mucha información, incluso nos adelantamos y pensamos por los demás. Entonces yo creo que
el observarnos es una excelente manera de empezar a tener como una referencia de qué me está generando en estas relaciones que voy estableciendo con familiares, con la pareja, con los hijos. Es esto, en realidad, qué me está generando? ¿Cómo me siento? Me siento plena o algo está faltando? Entonces, observar yo creo que sería una buena manera. Y ahorita que les compartía, la práctica de yoga es una forma de observarte, de entrar como en ese diálogo interno. Cuando estudiaba la carrera, en algún momento un maestro que yo dije, el maestro podría ser un buen terapeuta, porque teníamos obligadamente que tener terapia, y me preguntó el maestro, ¿y qué hace? Y yo, pues practico yoga en ese tiempo. Y me dijo, sígalo haciendo. Y yo no entendía en ese momento, no dimensionaba, pero hasta este momento, en estos más de 22 años practicando yoga, es una manera de observarte, sin que sea como complejo, sino como una manera de hacerlo más fácil. El yoga no solamente es, es físico, va mucho más allá. Y ahora no se ha adentrado tanto a estudiarlo como debería, pero químicamente muchas cosas cambian. Entonces yo considero que la manera de hacer cambios puede ser a través de tu práctica y de tu práctica de yoga. Y recordando que el yoga es estar presente, estar en unión, en conexión con todo lo que está ocurriendo en ti. Entonces, tu respiración, cómo está tu respiración, cómo está tu cuerpo, en qué postura está tu cuerpo, cómo estás ante la vida, en qué posición te estás poniendo. Entonces, siento que es una manera de irte observando e irte retando, porque habrá ahorita que tenemos como mucha referencia y ha habido como un boom del yoga, cuando muchos tenemos mucho tiempo practicando. Entonces, pero es también como una oportunidad de irte observando, de irte reconociendo y de entablar nuevas formas a través de los retos, a través de, a lo mejor no tengo esa media hora en este momento o esa hora completa o esas 2 horas que a mí me tocó en sus inicios practicar yoga, que ahorita serían como un lujo, pero pero esos minutitos que tengo para observar mi respiración, para observar mi cuerpo, mi posición, mi postura ante las circunstancias, ante la vida, yo creo que sería una buena manera. Que sigan practicando yoga y que se vayan retando, porque creo que si siento que mi cuerpo se está como inclinando hacia a ser demasiado flexible, pues hay que equilibrarlo y darle fuerza. O si mi cuerpo es demasiado fuerte, pues hay que darle un poquito más de flexibilidad. Pero esa parte de conectar con el cuerpo de una manera diferente, pero también no es solamente con el cuerpo, sino física, emocional y mentalmente. Entonces, yo invitaría a practicar más yoga. Muchísimas gracias por este bello mensaje y pues agradecemos mucho a la ponente el día de hoy, su presencia, su tiempo y que nos comparta ese saber tan maravilloso. Muchas gracias, Liz. Y bueno, pues queda abierta la invitación. Gracias. Muchas Muchas, gracias. sí, a mí me gustaría agradecer a Liz por por esta charla que nos dio, invitarla también para en un futuro también que nos siga compartiendo toda su experiencia, todo su conocimiento, toda su luz, y agradecerle esa motivación. Muchas gracias, Elis. Muchísimas gracias y muchas gracias, maestro Víctor. Les comparto, mi primer maestro de yoga fue el maestro Víctor, entonces, pues con mucho gusto y pues seguimos.
seguimos practicando de muchas maneras. Muchas gracias por inspirar, muchas gracias por este espacio. Y claro que sí, con mucho gusto. Y si hay algún tema que les interese, que les vaya compartiendo, con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, Muchas gracias. Gracias, Diana. Un gusto. Ojalá te tengamos pronto. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. gracias a todos, queridos hermanos, gracias a la ponente, al reverendo Víctor por el gestionar esta charla tan bonita y tan importante.